Ya estamos de regreso y como lo habíamos anunciado, vamos a hablar sobre la situación económica en nuestro país. Quiero presentarles a los invitados y agradecer a Miguel Lascano, editor de Economía de La Razón, que me acompaña en este programa. Está con nosotros don Guillermo Pumont, él es presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia. Bienvenido, gracias por acudir a la invitación. Gracias a ustedes. Y está con nosotros Marcelo Montenegro, economista. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, este martes, recientemente pasado, el INE, Instituto Nacional de Estadística, dio a conocer que el crecimiento económico del país es del 4.43%. Por tanto, no hay segundo aguinaldo. Así quedó establecido en el decreto Esfuerzo por Bolivia de noviembre del 2013. A partir de ese año se recibía segundo aguinaldo por el crecimiento. Quiero preguntarles si esto es producto de una crisis económica, de un desaceleramiento de la economía o un shock externo, como quieran llamarlo. Bueno, es habitual que los países generen diferentes resultados en función de las circunstancias externas. Ciertamente, en los últimos 24 meses estamos viviendo una contracción muy importante de los precios internacionales. Las exportaciones están pasando de 13.000 millones en el año 2013-14 a ser 7.500 millones este año. Entonces eso es, pues, por lo menos para el sector exportador, nuestro PIB no debe ser 4.4, debe ser menos 1.1, digamos. Es mucho más compleja nuestra situación. Entonces, sin embargo, más allá de la discusión, digamos, de la consistencia de la cifra o no, es la cifra que está reflejando el resultado en un periodo de tiempo, que es de junio a junio, que es el dato en base al cual se fija esta obligación del doble aguinaldo, que después podemos discutir que si estamos de acuerdo o no, que ese debería ser el tema de fondo. La regla en este momento dicta que no se paga y no se paga, y no se tiene que pagar. Es decir, no puede ser que por circunstancias se genere algún espacio para discutir si se va a pagar o no. No, no se va a pagar, ¿no? Ahora, hacia adelante, el poder discutir la pertinencia de la medida, por lo menos a los exportadores, es algo que queremos poner sobre el tapete. O sea, nosotros pensamos que es una medida impertinente, no es correcta, no está vinculada a nada y nos ha llevado a un sacrificio de los anteriores años que solamente ha terminado de profundizar la situación crítica de muchas empresas, lo cual no quiere decir que Bolivia esté en una situación de crisis. Entonces no hablaríamos de crisis en el país. Yo en lo personal pienso que no. Igual coincido que no hay crisis económica porque, en primer término, esta comparación que es de julio a junio, datos a 12 meses, están reflejando que la economía todavía está creciendo, tiene una performance interesante. Pero coincido ahí en el debate, al debate nacional, hay que irnos al tema de la productividad, al tema del crecimiento sostenido. Y viendo los datos ya de enero a junio de este año, yo veo que hay perspectivas mejores para la economía boliviana. De hecho, si vemos el PIB al segundo trimestre de este año, o al primer semestre de este año, el único sector que se ha desacelerado, el único sector negativo ha sido el sector de hidrocarburos. Los demás han ido repuntando y creciendo y expandiéndose. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, los minerales han reaccionado de forma importante, el sector minero, a una leve recuperación de precios que ha habido. El sector de la construcción sigue todavía pujante, el sector de los servicios también. El sector manufacturero es un sector que ha dado le doy el dato interesante, está creciendo 4.91. No, al segundo trimestre el sector manufacturero está creciendo a 5,55, que es el sector de la transformación y de la generación de valor agregado. Por lo tanto, yo
en mi opinión, no veo un panorama de crisis. Crisis es la que está sufriendo Brasil, crisis es la que está sufriendo Argentina, con variaciones negativas del producto, o sea, tasas negativas. Eso es un escenario de crisis. Y a apuntalar también, en mi percepción, mientras el sistema financiero, el crédito del sistema financiero a los prestatarios siga pujante, la economía no se va a caer. No se va a caer. Para ponerle un término, señor Montenegro, sí, hablamos de una desaceleración, de una ralentización de la economía. ¿No está creciendo al ritmo, tal vez, como otros trimestres, años atrás? Bueno, ha habido una desaceleración por los fenómenos climáticos. Cualquier economía que es golpeada por un shock climático adverso tiene que mostrar una variación negativa en ese sector, o al menos una desaceleración. Eso es lo que se ha visto. También hay que ser en eso sinceros, la producción de los campos petroleros han bajado, pero eso nada tiene que ver con que los presten altos o bajos en este momento. Con precios altos o bajos la producción de los campos disminuyeron, pero entiendo que por los nuevos descubrimientos en los próximos trimestres habrá un repunte en el sector petrolero. Por lo tanto, a mi modo de ver, veo perspectivas para que la economía siga en un derrotero sostenido de crecimiento. Sí, hay un tema importante que deberíamos cuestionarnos de fondo, ¿no? Claro, es un derrotero sostenido de crecimiento, o sea, pero es un derrotero sostenible. Es decir, por diferentes circunstancias. Ahora hemos encontrado nuevos pozos, firmamos nuevos contratos, otra vez le metemos tubo y gas a los tubos, a todo lo que se pueda. La minería ha dejado de caer, otra vez más o menos establecido, entonces otra vez vuelven los cooperativistas y otros a rascar la tierra, ¿no es cierto? O sea, no importa la naturaleza del esfuerzo, ¿no es cierto? Decimos, uy, nuestra industria manufacturera ha crecido 5.1%, pero eso es bien relativo en términos de la sostenibilidad de largo plazo de este esfuerzo del país. La realidad es que un país que sustenta su visión de crecimiento en una tasa que para Bolivia 4.5 es una tasa interesante, pero no es una tasa suficiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esa tiene que ser la gran discusión en estos momentos en los cuales sufren estas contracciones. Se despojan los intereses por lo que hay algo para repartir, no hay para repartir, ¿no? En estos momentos de escasez es el punto en el cual hay la inflexión para mirar hacia adelante. Y eso es lo que nos está careciendo a nuestro país. Estamos careciendo de acuerdos para construir una política pública de Estado, no del gobierno, sino de todo, con una visión de largo plazo, para que justamente podamos decir industria manufacturera está creciendo pues a pasos más grandes, se está consolidando, porque en los últimos años, aunque no es una cosa que incida sobre la tasa de crecimiento, claro está, muchas de las empresas más grandes de manufactura de La Paz se han cerrado. ¿A cuánto cree usted que deberíamos llegar en el crecimiento, por ejemplo, hasta el 2017? Nuestras metas deberían estar fijadas en el rango del 7 al 8% de crecimiento. ¿Y qué deberíamos hacer para llegar a eso? Ser más agresivos en términos de política pública. Gran parte de nuestro crecimiento está basado en la inversión pública. Y lo que nosotros necesitamos es fomentar un crecimiento en los actores económicos privados, que además prefieran invertir antes que en servicios y en comercio, que no está mal, invertir en fábricas y en industrias, y eso involucra generar un conjunto de incentivos. Alguien cuando dice la palabra incentivos dice, ¿quieren que les reduzcan los impuestos? Sí, pero además necesitamos muchas otras cosas más. Necesitamos incentivos en términos de facilitación de trámites, de políticas laborales y una serie de cosas que realmente hagan decir, pues aquí se puede pues tener una industria con 300, 400 trabajadores, o yo tengo una industria con 20 y me puedo expandir sin riesgo a que me maten, sin riesgo a que me metan a la cárcel, sin riesgo a que termine perdiendo todo mi patrimonio. Eso es lo que le hace falta al país. Estamos en una situación que no es de crisis, y eso hay una estabilidad, hay reservas internacionales. Si se prolonga mucho la crisis internacional, posiblemente tengamos problemas, pero en este momento no son problemas serios, se pueden seguir administrando, hay la liquidez. La cuestión es si estamos dispuestos a asumir el desafío de aprovechar este momento para dar la vuelta al pastel.
lo que no se ha podido hacer en los últimos, solamente vayamos los últimos 60 años, después del 52. Desde esa época nunca se ha podido construir las bases para un desarrollo de industria real en el país. Como sector exportador, ¿cuál sería el pedido entonces que le hacen al gobierno? Porque más allá de las políticas internas que se podrían desarrollar internamente, no sé, darles apoyo a los empresarios, exportadores estoy hablando, también hay factores externos, el tema del tipo de cambio, por ejemplo, que nos afecta también. Pero ¿cuál sería el pedido puntual que harían los exportadores al gobierno? No hay forma de ser puntuales, porque estos son problemas que involucran la holística, es decir, hay que mirar la multiplicidad de factores, ¿no? Aquí no hay ceteris paribus en la vida real, ¿no? Entonces, en ese entorno necesitamos lo que hemos estado diciendo desde hace 5 años, no desde hace un año, digamos. Desde hace 5 años estamos diciendo, necesitamos trabajar una política tributaria que sea favorable y bien acondicionada, empezando de que nos devuelvan nuestros impuestos para el desarrollo de actividad exportadora. Política laboral. ¿Qué vamos a hacer? No puede, los términos de relación con los trabajadores ya son inaceptables, inadministrables. Se ha vuelto un riesgo. Los temas de acceso a mercados, que no se refiere a que el Estado empiece a llevarnos de un país a otro a ver si podemos vender, sino a generar realmente acceso a mercados en condiciones similares a los que tienen otros países. Bueno, no van a ser los TLCs, ya hemos llegado a un punto de convergencia, por ejemplo, con Cancillería, van a ser acuerdos de alcance parcial, pero hay que ponerse a hacerlos, tenerlos, firmarlos. El tema financiero, una tasa baja, y aquí no me va a dejar mentir, no es garantía de acceso a financiamiento. Son por lo menos otros 8 o 9 elementos adicionales que tienen que ajustarse, pasando por la garantía, el plazo, la gracia y otras cosas, para que haya un real acceso a una tasa y que funcione como un incentivo. Y finalmente, pues, está todo este tema de la logística. Bolivia tiene una logística 32% más cara, y ahora es refrendado por un estudio de la ALADI, que cualquier otra parte. Entonces, de ahí parte un exportador para poder competir en el mundo con otros que producen productos similares y quieren ir a los mismos mercados. De todos modos, un segundo aguinaldo debe tener alguna ventaja y, bueno, alguna desventaja. ¿Nos podría señalar ventajas, desventajas del doble aguinaldo? El segundo aguinaldo es una forma de redistribución del ingreso implícita, porque si bien salen de las utilidades como si fuera un impuesto, eso no va directamente a las arcas del Estado. ¿Dónde está? A los trabajadores. A los bolsillos. A los bolsillos de los trabajadores. Y eso, en la medida que el consumo se dirija a demanda interna, o sea, producción nacional, eso tiene un efecto multiplicador importante. Ahora, si eso se dirige a otro tipo de consumo importado, pues no va a ayudar mucho. Pero el hecho, y ahí está la soberanía del consumidor, ahí está la conciencia de los bolivianos de decir, compro lo boliviano, me importa lo boliviano. Eso es el elemento central. En relación a lo que decía Guillermo, es muy importante hacer la discusión sobre la productividad. Este no es un solo tema que le corresponde estrictamente al Estado, le corresponde a la sociedad. También los empresarios tienen que ponerse a pensar qué han hecho en todos estos años para mejorar la productividad en el país. Son elementos que están en el tintero, no se discuten, todo es un análisis coyuntural, si crecemos el próximo año tanto, cuánto, y dónde está la perspectiva de Guillermo, que quisiera escuchar a los empresarios decir, ¿por qué no planteamos un 7% de crecimiento? ¿Qué tendríamos que hacer los empresarios para...? Pero no hay esa discusión en el país. Todo es la coyuntura, vivir el momento. Los efectos positivos de un segundo aguinaldo siempre se reflejan en la redistribución del ingreso, porque no hay que olvidar que en los empresarios, los dueños de las empresas, tienen capacidad de fijar salarios, tienen capacidad oligopólica, por lo tanto hay una descompensación, no se premia a la productividad. Generalmente en los salarios no está incorporado eso, salvo empresas que tengan esquemas de salarios de eficiencia y otros incentivos. Pero la verdad es que el esquema de redistribución ayuda al trabajador a por lo menos tener un medio para paliar esta diferencia de poder y fuerza de mercado que tienen los empresarios, ¿no?
Ventajas, desventajas. No tenemos esa capacidad oligopólica, de lejos que no la podemos ejercer, ¿no? Pues nos suben el salario mínimo y nos ajustan toda la escala salarial y sin que haya una medida de productividad. El segundo aguinaldo no tiene ninguna ventaja, porque como concepto el salario, o sea, este tipo de beneficio no puede ser utilizado como una herramienta de redistribución de la riqueza. Lo que tenemos que buscar son otros mecanismos que hagan crecer el entorno económico. ¿Por qué no el salario? De una manera. ¿Cuál es la razón? Perdón. No, el salario es un mecanismo de retribución por un grado de esfuerzo. Y en este momento, si tú mismo aceptas de que la productividad está baja, entonces hay un tema para discutir entre el nivel salarial y el esfuerzo que está pagando ese salario. Primer tema. Y segundo tema, cuando empiezo ya a generar un doble aguinaldo, o un triple aguinaldo, o un cuádruple aguinaldo, en un entorno en el cual la productividad se mantiene baja, lo único que he hecho es un aumento salarial adicional. Si estas medidas estuvieran vinculadas a un concepto de productividad, entonces ese aumento de productividad pues generaría de manera razonable un esquema que tú estás hablando de algo que retribuir, no de redistribuir, porque los mecanismos de redistribución pues tienen que operar por el lado del Estado, y el Estado te tiene que devolver de una manera eficiente no solamente la riqueza que recibe de la cantidad de los ciudadanos a través de los impuestos y otras cosas, sino también te tiene que devolver servicios, pero lo más importante que te tiene que devolver el Estado son condiciones para el desarrollo de una actividad económica digna. Y cuando digo digno, debería partir no por un empleo de vender cualquier cosita con una inseguridad de fin de mes, sino poder acceder a un empleo digno o poder acceder a tener una empresa formal. Esas son las grandes discusiones de carencia y que tenemos que mirar en el largo plazo, ¿no es cierto? Es verdad de que en un determinado momento se pague el doble aguinaldo y eso entra al flujo de liquidez. Pero también es verdad que la mayor parte de ese flujo de liquidez se va a producto importado. La gran parte. Porque si ustedes ven las proporciones en las que ha crecido la participación de la industria en el global de las empresas en Bolivia, no han cambiado en los últimos 10 años. No han cambiado, se mantiene igual 10%. Tienes un PIB más grande, ¿no es cierto? Es cierto que hay una mayor producción, pero en términos reales, proporcionalmente lo que ha crecido todo este país y toda esa demanda agregada se ha ido a las importaciones, porque además las importaciones se encuentran pues todas las ventajas. Ahorita el mejor negocio es buscarte algo que importar. Hay gente que ha dejado de fabricar muebles para empezar a importarlos, ¿no es cierto? Y no es el tema de poner restricciones a las importaciones, porque restringir las libertades no es el camino. Lo que hay que hacer es generar los incentivos, elevar la competitividad. No es el camino bajar los salarios, pero sí esos salarios tienen que representar un nivel de productividad aceptable para las empresas. Y eso lo deberíamos poder discutir sin que nadie se ofenda, sin que nadie se enoje, ¿no es cierto? Y ese tipo de Adelante, Miguel. Para los empresarios, entonces, uno de los caminos sería eliminar, por una parte, el segundo aguinaldo. Es la Cámara de Exportadores lo ha dicho esto desde el primer día que han hablado. Yo soy consecuente y hasta el último día que me veas, yo voy a seguir diciendo lo mismo. Segundo aguinaldo no debió haberse tomado como medida nunca. Pero ahora hay un problema, la COB ya lo ha tomado como un derecho adquirido, no solamente la COB, los trabajadores, ahí hay un problema. Pero ahí está Sí, pero el Decreto Supremo 1802 en ningún caso establece que este es un derecho adquirido, de ninguna forma. Pero los trabajadores lo toman. Ah, claro, lo toman. Como un derecho adquirido. Pero se tiene que entender el mecanismo que en su diseño fue que si es por debajo del 4.5 no se paga, no debe pagarse. Pero los trabajadores también tienen que ser conscientes que si debajo de ese nivel la economía está produciendo por debajo de 4.5, probablemente no es adecuado esa redistribución. ¿Por qué? Yo sigo manteniendo que es una redistribución. ¿Por qué? Porque en el ámbito, cuando el producto estaba creciendo 5, 6, hasta casi 7 en un momento, 6, 8 creció, ¿cómo fue las utilidades de los empresarios? Unas utilidades gigantes, grandes. No necesariamente, porque ahí hay un tema. Pero veamos los balances. Aprovechando. Pues, agregado, veamos los balances agregados. Para empezar, lo interesante es eso, ¿no? Pero si me dejas terminar brevemente. Esas utilidades
en esa época de expansión y de bonanza, ¿acaso cómo le llegan al trabajador? Uno se pregunta, ¿se benefician los trabajadores de esta época de bonanza? Esa es la idea del doble aguinaldo, de la proporcionalidad, de la participación en esta fase expansiva del producto. Por lo tanto, pienso que los trabajadores también tienen que tomar conciencia que obviamente en una senda por debajo de ese guarismo, de ese número, también deben entender que el mecanismo no funciona ahí. ¿Y no sería mejor hacerlo, como han planteado varios empresarios, por lo menos de Santa Cruz, hacerlo sectorialmente? Vale decir que algunos sectores que han crecido más allá o al nivel del PIB, sí se les pueda a los trabajadores dar el segundo aguinaldo, pero a los que no, o sea, no se pague este beneficio. No, porque el mecanismo al final es basado en un agregado. Si tú vas haciendo mecanismos por sectores, se complica demasiado, al menos en Bolivia. No funcionaría. En todo caso, la discusión había que tenerla antes, ¿no es cierto? No después de que sale un 4.43, o sea, es antojadizo ese tema. Pero, de todas maneras, el PIB no es una medida de productividad. Claro que sí, ¿por qué no el PIB? ¿Qué es a ver, la definición PIB, Producto Interno Bruto. Pero hay una cantidad de interacción de elementos que están vinculados al valor. ¿De dónde se saca la productividad? A ver, estamos hablando de un concepto que tiene que estar vinculado a los volúmenes de producción. Por eso sale del Producto Interno Bruto. Correcto, pero el PIB en sí no es la medida más justa de la productividad que se da en las unidades económicas de producción. ¿Y cuál sería la medida justa entonces? Esa es la discusión. Yo quisiera poder medir dentro de una empresa, pero hemos planteado, ¿cuál es ese? Estamos en las mesas de discusión y justamente hay una mesa que habla de productividad que está tratando de dar a luz un conjunto de acuerdos. Bueno, el tema hasta que salga a la luz, yo creo que el mejor indicador ahorita es la tasa de crecimiento del producto. Y por ese motivo no se va a pagar el PIB, el segundo aguinaldo este año. Claro. Sin embargo, eso no deja de tener validez la discusión sobre la esencia del concepto, del doble aguinaldo. Porque el doble aguinaldo, 2 años de doble aguinaldo, lo que has encontrado son empresas más débiles, con una posición financiera más debilitada y con condiciones financieras menos viables en términos de su sostenibilidad de largo plazo que las que hubieran tenido si no hubiera habido este cash out adicional que no está vinculado a la productividad, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno agrega las cifras, y del PIB, habría que mirar de fondo también de estos 4, 5, 8, 7, 9, cuánto corresponde al esfuerzo enorme que está haciendo el Estado de invertir y toda esa inversión pública tan fuerte, ¿no es cierto? Y cuál está relacionado con lo que está ocurriendo en las unidades productivas, públicas y privadas incluso, ¿no es cierto? ¿Cuánto se está generando en todo ese ámbito? Eso es parte de lo que hay que mirar para la pertinencia de una medida. En general, tiene que haber un punto en el cual lo agregado tiene de alguna manera que reflejar lo que ocurre en una fábrica. Y lo que ocurre en muchas fábricas es que tu salario valía 400 pesos antes, hace 10 años atrás, ahora es 1.600, estamos hablando del mínimo, ¿no es cierto? Y la persona que producía, hace 10 años atrás, producía 5 unidades por hora y 10 años después produce 5 unidades por hora. Entonces, hay un punto ¿Es en así? el cual... No, realmente es así. No, porque el PIB está medido hemos estado estancados. No, el PIB está medido en volúmenes constantes, en volúmenes. Los precios están constantes. Pero lo que está pasando en las fábricas... fábricas... No puedes decir que ese incremento se debe a... base para el PIB... Pero por eso... Pero tu base para el PIB es de 1990. Habría ese es que otro traer tema. una base más actualizada. Ese es otro tema, ese es el tema de precios relativos, Guillermo. El tema es que... Los precios. Sí. Yo digo, si alguien duda del INE, saque sus propios datos del PIB. Sáquelos. Sáquelos del INE. Pero, Guillermo, a ver, el punto es que si no consideramos que la productividad arranca del Producto Interno Bruto, estamos complicados, porque tendríamos que mirar de otra forma las cosas. Es una cifra absolutamente agregada. Está bien. Sirve para algunas cosas, pero no debería servir para disparar una medida como el doble aguinaldo.
Pero de todas maneras, la regla está y bajo la regla que se ha fijado, en este momento no corresponde el Sí, doble pero aguinaldo. exactamente. Hay que aclarar algo muy tácito, disculpen. Ujú. Adelante. El crecimiento del producto está mostrando un avance de la productividad. Si no llegamos a confundir aquí a las personas diciendo que se está estancando la economía. No es así. El crecimiento refleja el incremento de la productividad. Pero ¿de qué parte de la economía? Bueno, en el agregado... Tenemos en el una agregado, última pregunta. En el agregado... Ese es el tema. En el agregado Parte de la es economía. el valor que estás obteniendo. Porque Ya no tenemos tiempo, me dicen, ni para la última pregunta, ¿no? Para una segunda. Bueno, tendremos una segunda vuelta en otro momento. Muchísimas gracias, muy amables, gracias. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana.